Hola, muy buen día. Mi nombre es Daniel Bonilla. Yo les agradezco mucho el interés y la participación en este encuentro y pues la idea de hoy es presentarles una propuesta de intervención que hemos venido nosotros desarrollando desde la Fundación Cadebra para trabajar un tema de justicia con adolescentes en el sistema de responsabilidad penal adolescente. En ese sentido, pues básicamente vamos a tratar un poco de organizar los intereses que tenemos en este trabajo y además de organizar los intereses, pues tratar un poco de dar un marco de referencia para esta propuesta de trabajo que quiero presentarles de alguna manera. Esta propuesta nace a partir de la experiencia de algunos profesionales que han estado un poco en contacto con la forma de trabajar desde el sistema de responsabilidad penal adolescente y pues tratando de evidenciar algunas dificultades que se presentan en estos procesos dentro de la justicia restaurativa, que es el tema de las comunidades terapéuticas, y a partir de ahí pues tratar de pensarse otras estrategias que no tengan que descontextualizar de alguna manera a estas personas que están en el proceso, sino que integren de alguna manera un poco más eficiente los procesos con la comunidad. La propuesta de este proyecto o esta estrategia de trabajo que queremos presentarles, o bueno, que yo les voy a presentar, se llama Con Suma Responsabilidad, estrategias de corresponsabilidad para adolescentes pertenecientes al proceso de responsabilidad penal. Básicamente, uno de estos grandes intereses es poder tratar de reformular la experiencia que se tiene al momento de abordar el tema de la delincuencia adolescente y también pues resignificar de alguna manera estos procesos en un contexto psicojurídico y psicosocial, ¿no? Como antecedentes, pues vamos a tener un poco los intereses que tenemos dentro de la propuesta, las estrategias a favor que más o menos nos orientan para poder establecer este proceso, unas bases conceptuales entre líneas un poco para poder solidificar esta propuesta de trabajo que les voy a presentar. Además de eso, una serie de fases y unas metodologías que vamos a tener en consideración para el desarrollo de este trabajo puntual. Y además, pues también los retos y las dificultades, incluso la discusión que se puede tener frente a tratar de dimensionar de alguna manera otras estrategias diferentes dentro del sistema de trabajo con adolescentes y también pues los límites que supone un poco este ejercicio de trabajo en estos tipos de contextos. Y por otro lado, pues evidentemente vamos a tratar de elaborar de alguna manera unas conclusiones frente a pues el trabajo en sí mismo y las dinámicas que subyacen a este trabajo particular. Uno de los primeros intereses que tenemos básicamente en esta propuesta pues es realmente desarrollar un proceso de carácter psicosocial y psicojurídico para tratar de procurar una transformación social dentro de nuestros intereses, ¿no? Mandar a recoger un poco esto de la resocialización, un concepto que ha venido pues constantemente dentro de estos procesos vinculados a las comunidades terapéuticas y que afecta de alguna manera la forma en que nosotros nos vinculamos frente a estos procesos. No consideramos de muy buena estima el tema de la resocialización, nos parece que escapa a algunos elementos puntuales de este trabajo y no permite reflexionar o criticar las dinámicas que evidentemente están presentes en este proceso. Si bien la resocialización es un elemento fundamental dentro de los procesos de trabajo y de rehabilitación, consideramos pues que nos hace falta un poco repensar esta estrategia o este concepto, independientemente que sea contexto penitenciario o que sea el contexto que nos convoca el día de hoy, que es el de la responsabilidad penal adolescente. Por otro lado, también vamos a tratar de identificar algunas estrategias de trabajo que se van a acercar principalmente a estas técnicas con adolescentes y con la niñez, y cómo esto expresa un espacio bien interesante dentro de nuestro país, que es Colombia. Y pues qué retos y qué dificultades pueden presentar este tipo de estrategias o apuestas para trabajar en este contexto particular. Además, pues también vamos a tratar de identificar de alguna manera unos elementos que son necesarios de considerar para hablar de la responsabilidad penal adolescente, ¿no? Hay muchas discusiones, hay mucho debate respecto al tema, por ejemplo, de hasta qué edad es bueno pensarse este tema de la vinculación a los sistemas de responsabilidad penal, y pues la tendencia que hemos visto a lo largo de Latinoamérica es precisamente ir disminuyendo la edad, y pues eso ha tenido un efecto contraproducente porque entonces las personas van a estar vinculadas a otro tipo de prácticas y otro tipo de estrategias de delincuencia que van a enlazar a otros niños más pequeños y así sucesivamente. Entonces
pues exagerando un poco podríamos llegar a pensar que este tipo de estrategias lo que nos sirve en términos punitivos es reducir la edad para que más niños estén vinculados frente a estas dinámicas. Entonces lo que nosotros estamos tratando de pensar acá es, tenemos que reflexionar y criticar de alguna manera esta estrategia de trabajo, porque lo que está haciendo es perjudicando de manera sustancial la relación que tenemos nosotros con estas características de la delincuencia y las características de la infancia y la adolescencia. Y por último, pues vamos a tratar de hablar de algunas propuestas de atención, de intervención o transformación, dependiendo pues los intereses específicos de la propuesta de trabajo, frente a los elementos propios de un contexto de trabajo. El contexto particular para esta propuesta es el contexto acá en Bogotá. Es un contexto que se asume un trabajo más o menos con 35 niños que están, varones todos los niños, que están vinculados al sistema de responsabilidad penal y que se permiten de alguna manera una dinámica particular frente al proceso alternativo a las comunidades terapéuticas que, como lo dije anteriormente, pertenecen pues a este tema de la justicia restaurativa. ¿Qué contexto vamos a tener entonces evidentemente bajo esta propuesta de trabajo? Pues por un lado vamos a tener como punto central el tema de la institucionalidad, de qué manera podemos nosotros acercarnos a la institucionalidad para que sea más efectiva, más eficiente frente al sistema de responsabilidad penal, y tratar de humanizar los servicios de la institucionalidad para que no solamente sean unos números, sino que pueda dinamizar otras estrategias y permitir que el desarrollo o este tema de retornar a unos espacios civiles, a unos espacios públicos, sea mucho más amable para las personas que están en estos programas. Además de eso, otro de los elementos que nos parece puntuales de resolver es el tema de la comunidad. Cómo la comunidad se asocia frente a estas dinámicas y cómo puede recibir algún tipo de atención y algún tipo de retribución respecto a las dinámicas de delincuencia que tienen los niños y los adolescentes frente a estos programas. Si bien evidentemente el sistema de responsabilidad penal permite de alguna manera tener un control un poco estable respecto a los adolescentes que están en los programas, pues hay una distorsión de alguna manera frente a estas dinámicas que encontramos cuando ellos retornan a la vida civil, por decirlo de alguna manera. En este tema del retorno, pues es muy importante entrar en consideración en la medida en que hay una preparación, pero hay una preparación durante el proceso, pero se dificulta un poco la preparación post-egreso. Y eso es problemático. No solamente pasa en el sistema adolescente, también en el tema penitenciario afecta de manera significativa estos espacios porque evidentemente nos hace falta un poco más de robustez institucional de pronto en la medida de poder hacer seguimientos o acompañamientos para este espacio de retornar a la vida civil libre un poco de esta pugna de la pena o la condena que tenía básicamente la persona que está volviendo a la normalidad, entre comillas. En ese sentido hay que tener mucho cuidado y también tratar de definir de qué manera podemos nosotros entender las dinámicas que construimos con el tema de la delincuencia y hasta qué punto podemos reflexionar realmente la necesidad que la infancia, la adolescencia tenga en vinculación a estos conceptos, ¿no? Porque pues evidentemente hay una afectación singular en cada una de estas estrategias que afectan a la niñez y a la adolescencia y que a veces incluso puede estar perjudicando los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes que se vinculan a estos procesos particulares. Y además de eso, entrando como un conjunto importante, pues vamos a tener el sistema de responsabilidad penal adolescente, que es el que es vigente acá en Colombia y que está básicamente regido pues, por todas las dinámicas del Estado, particularmente uno de sus entes reguladores es el tema de el ICBF, que es el ente regulador de la infancia y adolescencia acá en Colombia. Repensar estas estrategias y tratar de vincularlas de una manera diferente nos permite entender cuál es el interés que tenemos frente a esta dinámica y además nos permite orientar procesos alternativos que permitan de alguna manera nuevamente tener una posibilidad de que estas personas retribuyan al contexto social y que dinamicen los procesos comunitarios al respecto. ¿Listo? Por otro lado, pues vamos a tener el tema de los adolescentes, el tratamiento que tienen los adolescentes y el delito y las posibilidades que tienen de dialogar en torno a estos elementos. Con estos tres elementos que estaba comentándoles anteriormente, pues empezamos un poco esta discusión antecedente de nuestra estrategia de trabajo.
Estos tres elementos, como los mencioné, pues van a estar discutiendo un poco en los temas de la reeducación o la resocialización en nuestro caso. Y además que es muy importante tener en cuenta que estos elementos necesariamente tienen que vincularse bajo ciertos factores dentro de las comunidades y dentro de la posibilidad que tienen ellos de entrar en diálogo con la sociedad civil, entre comillas. En ese sentido, pues nos parece supremamente importante poder vincular estrategias de trabajo que puedan favorecer el diálogo entre los adolescentes en su proceso de reeducación, vinculados precisamente a las comunidades con las que van a entrar en diálogo, ¿no? Digamos que es una apuesta interesante en la medida, se han hecho algunas cosas respecto a eso, pero digamos que la forma de atender estos procesos tiende a ser siempre, generalmente como una comunidad terapéutica y vincular a la persona fuera de un contexto social particular y prepararlo para el egreso. Entonces la apuesta es un poco diferente en esa medida porque nos permite entrar en diálogo con la responsabilidad que tienen las personas respecto a los delitos, cómo puede retribuir a las comunidades y cómo las víctimas probablemente de estos procesos pues van a tener algún tipo de retribución específica, frente a las dinámicas que tenemos. Hay algunos antecedentes puntuales que hay que considerar de alguna manera. Las propuestas por Ward y Langsland en 2008, que habla de los efectos positivos y efectivos cuando se relacionan las medidas de trabajo en términos de retribución con el delito frente a las comunidades particulares. Esto es interesante porque nos permite entender que las dinámicas de retribución deberían ser distintas a mantener a las personas en un hacinamiento particular. Si bien esta idea que nosotros planteamos precisamente tiene que ver con los adolescentes, pues también puede extenderse de alguna manera significativa para los sistemas de responsabilidad diferentes, como el tema de la resocialización con adultos en las cárceles o las penitenciarías. Eso también es muy interesante porque nos permite entrar en diálogo con otro campo de la psicología, que es la psicología social comunitaria, y de qué manera nosotros podemos empezar a relacionar y dialogar interdisciplinarmente frente a las dinámicas de apoyo con las comunidades. Entonces estos elementos nos llaman sustancialmente la atención y nos permite de alguna manera poder entrar en otra materia un poco más establecida y nos permite también de manera directa repensarnos otras estrategias que solamente sustraer a la persona del contexto y esperar que se mantenga en un periodo de socialización, de nuevos aprendizajes, de reeducación para retornar a otra vida o otra nueva realidad, si se quiere, en este proceso. Otros de los elementos que podemos considerar dentro de estas apuestas de trabajo son algunos ejemplos como Garrido y López y Ainsberg y Herrenkopf en el 2008 y en 1995, que hablan de básicamente la prevención de la delincuencia juvenil. Se basa principalmente en proporcionar apoyo temprano a los niños y sus familias. Entonces nos permite entender que uno de los factores importantes para el tema del estudio y del trabajo para el delito juvenil es precisamente el fortalecimiento de estas primeras redes de apoyo. Por eso uno de nuestros intereses dentro de estas dinámicas es fortalecer las redes de apoyo y afecto que influyen dentro de las dinámicas dentro de estos espacios de desigualdad social y de exclusión social. Evidentemente es un sueño supremamente gigante y utópico tratar de mediar estos elementos en toda la vasta sociedad en la que nos encontramos, pero hacer una suerte de laboratorio y de inclusión frente a estos procesos nos permite orientar de alguna manera un poco alternativa estos procesos de trabajo con comunidades y con jóvenes y adolescentes. Y además también para Garrido en el 2001 plantea de alguna manera cómo es la posición del joven infractor en relación a su resocialización y el altruismo social en relación con el apoyo social. Estos tres elementos son supremamente interesantes para nosotros y nos van a permitir de alguna manera entrar en diálogo frente a cómo podemos construir el apoyo social y que el apoyo social se vuelva un ejemplo íntegro del proceso de resocialización del adolescente, y también cómo este tema de fomentar conductas de prosocialidad como el altruismo social van a ayudar a mejorar un poco la relación que construyen frente a estos procesos. Esto nos puede incluso adelantar un poco más
al tema principal de, a partir de este vínculo social positivo que va a empezar a generar los adolescentes en este contexto, podríamos incluso disminuir la tasa de reinserción frente a los procesos de delincuencia juvenil. Incluso pues podríamos también entrar en discusión frente al tema respecto a cuántas personas que han estado en los sistemas de responsabilidad social para adolescentes están vinculados en la actualidad como adultos a los sistemas judiciales ya para personas mayores. Eso nos llama mucho la atención porque valdría la pena poder considerar esta relación que puede ser, esperemos que no, directamente proporcional. Entonces digamos que estos circuitos de trabajo lo que estarían haciendo principalmente sería preparando a las personas para llegar a estos contextos de emergencia social y no haciendo el objetivo específico que precisamente se asocia con tratar de vincular la resocialización y la reeducación frente a las dinámicas particulares de este ejercicio de trabajo con adolescentes y con infancia. Vamos a tener entonces en ese sentido dos elementos fundamentales para el trabajo. Si bien ya dijimos que tenemos algunos elementos nucleares, como por ejemplo el apoyo social, como la prosocialidad, como la reeducación y la resignificación de estos elementos, también vamos a tener la posibilidad de relacionarnos con el tema de la corresponsabilidad y la justicia restaurativa. Muchos de estos elementos de justicia restaurativa precisamente nos vinculan de alguna manera a que las personas que han sido víctimas de los procesos que les afecten a sus derechos, etcétera, se vinculen de alguna manera y reciban una retribución frente a las personas que han sido los infractores y las personas que han cometido algún tipo de delito particular que les han afectado. Entonces no es nuevo considerar la oportunidad o la relación entre la persona infractora y la comunidad objetivo del proceso. Por eso para nosotros el tema de la corresponsabilidad, donde nosotros repensamos y resignificamos el tema, y no que es una decisión netamente individual el tema de la infracción, sino que es una propuesta histórica, económica, social, cultural, etcétera, que va abordando diferentes dinámicas en nuestro proceso de trabajo, permite de alguna manera tratar no de justificar las consecuencias de portarse negativamente frente a la sociedad, pero sí de dar una nueva interpretación a las dinámicas y no responsabilizar únicamente al sujeto, sino entender que las dinámicas son complejas y se abordan de alguna manera potencial frente a esto. Esto nos deja entonces en entredicho la posibilidad de poder vincular al joven infractor con la comunidad y de qué manera podemos generar estos procesos de diálogo e intercambio a partir de estrategias participativas dentro del contexto particular. Si tenemos la corresponsabilidad como catalizador, nos va a permitir de alguna manera poder vincular otras alternativas de trabajo y permitirnos de alguna manera que el diálogo sea parte fundamental de este trabajo. Propuestas, por ejemplo, no necesariamente en estos contextos de infracción a la ley se han empezado a trabajar dentro de la psicología social comunitaria, y por eso nos parece importante poder tejer ese puente entre lo psicojurídico y lo psicosocial comunitario, porque aprendemos de muchas estrategias de trabajo que nos pueden vincular, por ejemplo, elementos desde el diálogo intercultural o la educación propia de las comunidades, donde la persona entra en un diálogo constante y construye a partir de la relación con las comunidades. En ese sentido, vamos a tener unos elementos puntuales que nos van a permitir reflexionar y construir esta propuesta de trabajo, que tiene unas fases que posteriormente les voy a contar. Por un lado vamos a tener evidentemente la justicia restaurativa, la corresponsabilidad y el trabajo comunitario, y por otro lado también vamos a tener el prejuicio social, el apoyo social y la prosocialidad. Estos elementos van a entrar en juego dentro de la apuesta de trabajo y nos va a permitir de alguna manera dialogar un poco crítico y reflexivamente frente a las dinámicas que construimos frente a esta apuesta de trabajo. ¿Por qué es importante considerarlos de esa manera? Básicamente porque estos elementos siempre están dentro del diálogo y nos permite identificarlos desde lo conceptual y lo académico, pero en ocasiones nos cuesta trabajo poder contextualizarlos y relacionarnos de alguna manera un poco más contundente dentro de las dinámicas particulares de una intervención en un contexto real, particular y específico, y no solamente en estudios de caso alternativos o de caso de trabajo natural, donde solamente es un ejercicio de reflexión conceptual. Entonces, pues evidentemente estos elementos nos van a permitir poder entrar en una suerte de juego de puzzle para poder organizar una estrategia que
nos va a servir para mejorar un poco la calidad de vida, el bienestar social y conseguir este tema de la justicia social y la retribución a las comunidades. Entonces, pues nuestra propuesta parte precisamente de tener estos 6 elementos que entren en un diálogo y nos permitan hacer esta propuesta de transformación social donde pues vamos a tener estos puntos de interés, ¿no? Ya sabemos pues que evidentemente en la justicia restaurativa pues muchos de estos elementos van a estar apareciendo constantemente y nos permiten entrar en diálogo directo con este proceso. ¿En qué sentido nos va a ayudar esta propuesta? Pues nos va a ayudar en entender un poco las dinámicas donde debemos de alguna manera entrar en diálogo frente a las personas infractoras y las comunidades objetivo. Esto es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos una experiencia no muy favorable respecto a este diálogo entre estos dos bandos de personas, no nos ha funcionado como deberíamos, por ejemplo en el contexto del conflicto armado, interno, los acuerdos de paz y estos procesos de reinserción, y tampoco nos ha ayudado de manera sustancial o efectiva mucho de estos elementos en un contexto de estas características, ¿no? Bajo estos criterios, pues evidentemente la idea, aparte de hacer estos diálogos, es poder vincular unos círculos de diálogo, unos círculos de paz que nos permitan poder dialogar de alguna manera con las comunidades y con las personas que han sido infractoras dentro del proceso. Con estos elementos también tratamos de generar esta conducta de corresponsabilidad, entendiendo pues que la dinámica no solamente es individual, como decía anteriormente, sino que además pues hay unas lógicas que subyacen al proceso del delito y que nos permiten repensar o entender otro tipo de dinámicas frente a lo social, frente a lo cultural, frente a lo político, frente a lo psicológico. Y además pues que nos permite entender que la forma que nosotros estamos trabajando estos procesos pues está deslocalizada de alguna manera y necesitamos pues, con un reto significativo tratar de hacer estos puentes y estos vínculos particulares acá. En este sentido vamos a tener unos elementos, los voy a ir mencionando uno por uno. Son 6 elementos que vamos a tener en consideración y que nos permiten entrever un poco el trabajo que queremos nosotros hacer con esta propuesta. Por un lado, evidentemente, vamos a tener una guía de conocimiento, la construcción de unos materiales que están en proceso de construcción y que nos permiten necesariamente preparar el contexto donde nosotros vamos a enfrentar estas dinámicas de la víctima y el victimario. Y además de eso también nos permite entender cómo podemos generar este reconocimiento de algunos conceptos que pueden ser muy fáciles de llevar para las personas que son letradas o los expertos o las personas en la disciplina, pero que a veces se elude la significancia en unos contextos cotidianos o populares. Entonces uno de nuestros intereses evidentemente es poder generar un diálogo donde nosotros podamos entender las dinámicas, entender los conceptos y entender los significados frente a este proceso. Por otro lado vamos a tener una guía de casos que nos va a permitir de alguna manera entrar a jugar un poco con las experiencias vitales de las personas que participan y los procesos que han llevado para conseguir esta oportunidad de entrar en estos procesos de trabajo con la comunidad. Y además pues que nos permite poder generar un proceso un poco empático en la relación con las personas que han estado en estos procesos vinculadas y las comunidades que se han visto también afectadas. Muchos de estos procesos a veces nosotros no tenemos en consideración y es pues realmente cuál es la afectación que tienen las víctimas frente a estos procesos de delito, y además de eso pues tampoco conocemos las experiencias vitales y cómo los factores que han influido para que una persona tome una decisión de comportarse de dicha manera. Luego de eso, como tercer elemento, vamos a tener correspondiendo a la comunidad, y aquí pues vamos a tratar de generar unos espacios donde hayan relaciones y actividades que vinculen el trabajo efectivo de las personas que están en el programa, de los adolescentes que yo les comentaba hace algunos minutos atrás, y que nos permiten entrar en una sintonía con las comunidades a trabajar. Básicamente acá en Colombia podría pensarse, como para hacerse una idea, esto que uno hacía en el colegio de trabajo social, y es como cómo devolver a la comunidad de alguna manera esta posibilidad de reconocer a la otra persona como un ser humano y como una persona que participa y que se relaciona, y además de eso pues efectivamente de qué manera podemos vincular a estas personas para que el prejuicio negativo frente a la delincuencia, frente a las personas que han cometido este comportamiento, pues disminuya significativamente.
Uno de los retos evidentemente que tenemos nosotros es precisamente eso. ¿Cómo podemos generar estos canales de comunicación a partir de la construcción o la reconfiguración del tejido social, donde las personas puedan entender positivamente la relación que uno construye con el otro? Otro de los elementos también que nos parece supremamente importante son los procesos activos, donde vamos a consolidar proyectos de trabajo y herramientas de trabajo en la medida en que se puedan configurar a partir de las comunidades. Preguntarle a las comunidades, si bien estas personas, por ejemplo, han cometido un error, han estado en un proceso de resocialización o en nuestro caso de reeducación, ¿qué podrían contribuir en las comunidades para beneficiarse colectivamente? Uno de los elementos importantísimos es precisamente entrar en un diálogo frente a estas herramientas. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de generar una comunidad que sea activa, participativa y democrática, nos permite de alguna manera también entrar en consideración de las personas que participan en este proyecto y que pueden básicamente generar un tipo de estrategias que puedan impactar positivamente o efectivamente la comunidad objetivo en este proceso. Por otro lado, vamos a tener una suerte de vinculaciones al proceso y de reflexiones frente a qué dinámicas efectivamente se han tenido acá y de qué manera se ha podido configurar este proceso y si ha sido efectivo o no para las personas que están vinculadas al proceso, tanto la comunidad objetivo como las personas infractoras. Y en ese cúmulo de procesos vamos a llegar precisamente al último espacio, que sería el cierre de las actividades, donde vamos a tratar de vincular de otra manera estas estrategias y reconocer la labor y el esfuerzo que han tenido tanto la comunidad como la persona infractora frente a las dinámicas particulares. Esto nos va a meter en unas fases bien interesantes porque nos permite entender la preparación que tenemos que tener consecuentemente con la comunidad, la preparación que evidentemente tenemos que desarrollar con los adolescentes y la resignificación de estos procesos de trabajo específicos dentro de las comunidades. ¿Qué elementos necesariamente vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener primero el desarrollo del material de trabajo, la selección de los participantes. La idea es que es una selección activa y participativa, que no sea solamente por obligación dentro de la dinámica, sino que realmente son personas que quieran participar dentro de este proceso y que se vinculen también en comunidades objetivo, preferiblemente en espacios donde haya algún tipo de interacción puntual con las personas victimarias. El abordaje desde las instituciones y los procesos formativos de las personas que se vinculan a este proceso y que dan fe un poco de tratar de repensar un poco este tema de la persona hay que tener un proceso enteramente punitivo o solamente hay que sustraerlo del proceso y retornarlo ya con otro tipo de herramientas particulares. Por otro lado, también la capacitación comunitaria nos parece supremamente importante y la capacitación colaborativa, procesos donde las comunidades puedan construir activamente con las mismas personas y entren en un juego un poco horizontal donde podamos entrar a discutir los procesos y definir las rutas de acción que tenemos nosotros. Evidentemente ese proceso es muy dado al tema de la psicología social comunitaria, que es básicamente donde nos estamos basando para repensar el tema de lo psicojurídico. Por otro lado, las reflexiones frente al proceso asumen un rol determinante, donde evidentemente va a haber muchos lugares donde podemos reflexionar y saber si efectivamente el hecho de tener una comunidad participativa puede mejorar un poco la calidad de vida de las personas y generar unas dinámicas diferentes al momento de retornar o de estar en contacto con la sociedad de estas personas que participan en el proyecto. Y también pues el cierre de las actividades también hay que tenerlas en cuenta porque pues hay que tener mucho cuidado al momento de abordar estos procesos. Como circuito final tendremos unos 5 elementos puntuales: el vínculo al sistema de responsabilidad social, de responsabilidad penal para adolescentes, el intercambio que debemos construir con las comunidades, las estrategias de afianzamiento que vamos a construir con ellos mismos dentro de las dinámicas, las actividades y los talleres, el reconocimiento de la corresponsabilidad como un eje fundamental, donde nosotros somos producto de esta sociedad que se ha esforzado en generar divisiones, en generar individualismos, y retornar un poco a lo colectivo y a la comunidad, pues es una de las grandes apuestas que tiene este ejercicio. También la cooperación y la ayuda desde la prosocialidad, que nos va a permitir nuevamente discutir un poco esta situación donde la persona es culpable, hay una punición y se sustrae o se quita pues del proceso.
En ese sentido, pues es un poco la propuesta que quería presentarles de alguna manera. Es un circuito aproximadamente de 5 meses, que no les había comentado un poco, y pues está en proceso de configuración para que el piloto salga oportunamente. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberles aburrido mucho, que tengan muy buen día.